Por acá Lucas me hace una preguntita. Si masa molar y peso molecular son dos cosas diferentes. En realidad, Lucas, eh, si estamos haciendo la distinción entre masa y peso, a pesar de que si vos pensás desde el punto de vista de la física, que son cosas distintas, ¿sí? La masa es masa y el peso es una fuerza, ¿sí? En química lo utilizamos de forma indistinta. ¿Está? Cuando hablamos de masa o cuando hablamos de peso, es lo mismo para nosotros. En realidad, el concepto adecuado sería masa. ¿Está? Eh, por lo que veo está bien. Vos me pusiste masa molecular o peso molecular, sería exactamente la misma cosa, ¿sí? Y lo mismo sería para masa molar o peso molar. Entre ellos es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un molar y un molecular? Bueno, que cuando decimos molecular, a veces, dependiendo por ahí del contexto, estamos haciendo referencia puntualmente a una molécula, que entonces en gramos la masa va a ser pequeñita, y cuando decimos molar, lo más correcto es que estamos hablando de un mol de moléculas, o sea, 6,02 por 10 a la 23. Pero en cuanto a lo que es masa y peso, vuelvo a repetir, a pesar que desde física son cosas diferentes, en química lo utilizamos independientemente uno o el otro, ¿sí? Es lo mismo. ¿Ah? Realidad lo más correcto sería decir masa. Nos había quedado un ejercicio que lo podemos utilizar para retomar rápidamente lo que vimos la clase pasada. También es un ejercicio que tienen en la guía de seminarios. Dice, por acción del agua sobre carburo de calcio se obtiene acetileno gaseoso, que fíjense que el acetileno tienen puesta la fórmula molecular, carbono 2, hidrógeno 2, porque es un compuesto orgánico, ¿sí? Ustedes no tienen por qué saber cuál es la fórmula de ese compuesto, entonces si llegamos a utilizar compuestos orgánicos por alguna razón en el medio de los ejercicios, siempre les vamos a dar, acompañado del nombre, la fórmula entre paréntesis. El acetileno es el combustible que se utiliza en la soldadura, ¿sí? Yo creo que en este ejercicio ustedes tenían la ecuación escrita, tenemos carburo de calcio, que fíjense que el carburo no es una familia de las cuales hayamos trabajado en nomenclatura, pero si ustedes recuerdan, yo les hice la aclaración la clase pasada sobre el nitruro. Bueno, esto es lo mismo. Los carburos son compuestos binarios que están formados por carbono y un metal. ¿Está? Eso es lo que ustedes pueden ver acá. Más agua, que es lo que nos dice el ejercicio, por acción del agua sobre el carburo de calcio, obtenemos el acetileno, y, bueno, tenían escrita en este caso la ecuación, o sea que se ve que es hidróxido de calcio. Esto yo no me acuerdo si en el apunte ustedes tenían la ecuación balanceada o no, pero por más que tengan la ecuación, tengan presente que nosotros tal vez les podemos llegar a poner la ecuación, pero la ecuación puede no estar balanceada. Entonces, obligatoriamente ustedes tienen que chequear antes de comenzar a hacer cualquier cosa que la ecuación esté balanceada. En este caso, acá tenemos un coeficiente estequiométrico, y si cuentan el número de átomos que tenemos de todos los elementos a ambos lados de la flecha, se van a encontrar con que se respeta el balance de masa. Bien, acá Agustina me dice que en el apunte tiene la ecuación, por ejemplo, pero no está balanceada. Muchos se pasan por alto este tema de chequear que la ecuación está balanceada. Sí o sí lo tienen que hacer, chicos, porque si no, en un ejercicio de estequiometría, de allí en más, cualquier cosa que ustedes hagan no va a estar correcto, ¿sí? El punto A del ejercicio les pide calcular el volumen de acetileno obtenido en condiciones normales de temperatura y presión cuando se emplean 20 gramos de carburo. Acá esto lo vimos al final de la clase pasada, tenemos el recordatorio a la derecha. Condiciones normales de temperatura y presión implican 0 grados centígrados, que equivale a 273.15 Kelvin, y la presión es una atmósfera. Un mol gaseoso de cualquier sustancia en condiciones normales de temperatura y presión, dijimos que ocupaba un volumen de 22,4 litros. Entonces nosotros tenemos que calcular, fíjense acá que el acetileno es un gas, o sea que queremos calcular en estas condiciones los litros que vamos a obtener de acetileno en caso de que el carburo que nosotros hayamos puesto hayan sido en masa 20 gramos.
Acá tenemos dos opciones. La que ustedes tienen resueltas en las filminas está como bastante más desarrollada. Fíjense que nosotros acá lo que hicimos fue poner la masa de un mol de carburo de calcio y la masa de un mol de acetileno, y comenzamos trabajando relacionando masas primero, luego calculamos números de moles y por último pasamos los moles a litros. Pero hay una forma de hacer todo esto en un solo paso. Vamos a hacer las dos como para que ustedes lo vean. Haciendo la forma larga, digamos, o desarrollada, que es la que tenemos acá, fíjense, una vez que la ecuación está balanceada, leemos qué es lo que nos dice la ecuación. Nosotros tengan presente que estamos trabajando con carburo y con acetileno, entonces mi atención va a ir enfocada a la relación que tengo entre los moles o las masas de esos dos productos en particular, reactivo y producto. Entonces, la ecuación me dice que un mol, o con un mol de carburo de calcio, que sabemos que tiene una masa de 64,1 gramos, podemos llegar a obtener un mol de acetileno, que tiene una masa de 26 gramos. Esta masa, recuerden, que la calculamos buscando las masas o los pesos de cada uno de los moles de átomos de los elementos en la tabla periódica, multiplicándolo por el coeficiente, el subíndice que le corresponde, y haciendo la suma obtenemos el total, ¿sí? Para plantear la regla de 3, si con 64,1 gramos de carburo obtenemos 26 gramos de acetileno, entonces con 20 gramos de carburo que nosotros pusimos, ¿cuánta masa de acetileno obtendremos? La respuesta, 8,112 gramos. Estos gramos, esta masa, lo podemos transformar en moles. Nosotros sabemos que 26 gramos de acetileno corresponde a un mol, entonces la masa que nosotros obtuvimos, ¿cuántos moles eran? En este caso, 0,31 moles de acetileno. Y por último, los moles los podemos llevar a litros, porque estamos hablando de un gas. Un mol del acetileno gaseoso en condiciones normales de temperatura y presión ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, los 0,31 moles que nosotros obtuvimos, ¿cuántos litros representan? ¿Sí? Y es el resultado que tenemos allí. ¿Cómo podemos resolver esto en una sola regla de 3, en lugar de utilizar este procedimiento que tenemos acá? Lo hago acá a un costadito, ¿sí? Yo les decía en la clase pasada que ustedes se fijen, primero, entre qué compuestos tienen que hacer la relación. En este caso, carburo y acetileno. Y fíjense qué es lo que ustedes están relacionando. Es decir, del carburo tienen dato de masa y del acetileno queremos conocer dato de volumen. Entonces yo directamente puedo leer qué es lo que me dice la ecuación, pero ya transformándolo en las unidades que a mí me interesan, ¿sí? En este caso, sí estoy grabando, nada más que no, perdón, no se veía, se ve acá en la esquina superior izquierda cuando yo tengo mi video proyectado. Como tengo la pantalla compartida, se ve por acá por el centro, ¿sí? De la pantalla, el simbolito chiquito. Sí, es ese, yo tampoco lo encontraba al principio. Por acá me pregunta, ¿el ejercicio pide volumen, por eso hay que llevarlo a litros? Exacto. Cuando pedimos volumen de un gas, estamos pidiendo, pueden ser litros, pueden ser mililitros. En este caso no especificamos ninguna unidad en particular, o sea que ustedes lo podrían presentar en la que quieran. Acá lo dejamos en litros porque el resultado termina siendo cómodo, ¿sí? 6,99 litros. ¿Está? Pero lo pueden trabajar ustedes si quieren en otras unidades, pero sí, tienen que ser unidades de volumen, ¿está? Entonces, les decía, miremos qué es lo que nos está diciendo la ecuación, pero ya directamente podemos plantear la regla de 3 pensando en las unidades que nosotros tenemos que relacionar, o en las dimensiones, mejor dicho, que tenemos que relacionar. Para el carburo de calcio, nosotros podemos decir que con un mol de carburo de calcio que representan 64,1 gramos de carburo, obtenemos un mol de acetileno, que nosotros ya sabemos que en CNTP ocupa un volumen de 22,4 litros de acetileno. ¿Sí? Directamente,
con 20 gramos de carburo, ¿cuántos litros de acetileno vamos a obtener? Si resuelven esto, van a ver que el resultado al que llegan es exactamente el mismo. Y fíjense que resolvimos el ejercicio, o por lo menos este primer inciso, en una sola regla de 3 en lugar de utilizar 3. ¿Hay alguno de los procedimientos que esté mal? No, los dos procedimientos están bien, porque fíjense que si bien el que ustedes tienen escrito en la filmina es más largo, son más pasos, todas las relaciones establecidas son correctas. Entonces el resultado al que arriban es exactamente el mismo que si lo hubiéramos hecho de esta manera. Por ahí a ustedes les parece más sencillo encararlo por un lado o por el otro. Fíjense que esto es lo que yo les decía, este tipo de ejercicios no tiene una sola forma de resolverse, pueden hacerlo de varias formas distintas y puede estar bien lo mismo, ¿sí? En la parte B, en el inciso B, este ejercicio pregunta cuántos moles de acetileno se han formado, utilizando los 20 gramos de carburo. Esto, si se fijan, utilizando el procedimiento más largo en el inciso anterior, es un resultado que habíamos obtenido parcialmente, está como resultado de la segunda regla de 3. Nosotros habíamos preguntado para 64,1 gramos de carburo, sabemos que obtenemos 26 gramos de acetileno, con 20 gramos, ¿cuántos gramos de acetileno? Y directamente esos gramos los pasamos a moles, sabiendo cuál es la masa de un mol de acetileno. Si quieren practicar, estas dos reglas de 3 simples también la podrían solucionar en una sola, diciendo directamente que 64,1 gramos de carburo, que es un mol, nos da como resultado un mol de acetileno. 20 gramos de carburo, ¿cuántos moles de acetileno nos da? Ya relacionamos directamente las unidades que estamos buscando y entonces de esa forma estas dos reglas de 3 la podemos resumir en una sola. ¿Sí? Y el inciso C pide la masa de hidróxido de calcio obtenido. Sencillo, en este caso está todo planteado en función de la masa. Con 64,1 gramos de carburo, que es un mol, obtenemos un mol del hidróxido que pesa 74 gramos. Recuerden tener cuidado con el subíndice acá para calcular el peso del mol. Con los 20 gramos de carburo que nosotros pusimos, ¿cuánto hidróxido de calcio obtenemos? Y acá tenemos el resultado. ¿Sí? Esto es más o menos entonces lo que ya habíamos visto en la clase pasada, son ejercicios básicos de estequiometría. Por supuesto que normalmente en los parciales nosotros no tomamos de esto, sino que siempre intentamos evaluar con alguna cosita extra, ¿sí? Reactivo limitante o en exceso, o pureza o rendimiento, que van a ser el tipo de ejercicios que empezamos a ver de ahora en más, ¿sí? Un poquito más complicado. Pero estos ejercicios básicos ustedes los tienen que conocer y los tienen que saber resolver para poder entender luego los otros. Por acá Víctor me pregunta por las grabaciones de las clases teóricas. Las profes están grabando las clases, pero que yo sepa todavía no las han subido por ninguna de las plataformas. Así que consúltenles a ellas el martes que viene, si han decidido. Sé que estaban teniendo problemas también con YouTube, pero no sé si han decidido subirlas por algún otro medio. ¿Está? Están grabadas, pero me parece que todavía no están subidas en ningún lado. No puedo pasar, ahí estamos. Comenzamos ahora a complejizar un poquito lo que hemos visto hasta el momento. La primera variante que vamos a agregar sobre los ejercicios de estequiometría, que esto puede ser parte del ejercicio o puede no serlo. Hay algunos ejercicios donde nosotros tenemos que plantear reactivo limitante y en exceso, que es lo que vamos a ver ahora, y hay otros ejercicios que no. Todo depende. ¿De qué va a depender si nosotros tenemos que buscar reactivo limitante o no? Va a depender justamente de los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense el ejercicio del apunte también. Una mezcla de 2,55 gramos de hidrógeno y 6,8 gramos de nitrógeno reaccionan para producir amoníaco.
¿Qué es lo que diferencia este ejercicio de los ejercicios que hemos visto hasta ahora? Esto que tenemos acá. Fíjense, tienen cantidades, en este caso en masa, es decir, tienen masa o tienen volumen, cantidades en general, de dos reactivos que participan de la reacción, ¿sí? Por lo menos dos, ¿está? Nosotros hasta ahora, cuando veníamos viendo los ejercicios, teníamos cantidades de uno de los reactivos. Por ejemplo, en el del carburo de calcio que vimos recién, la cantidad dato o la cantidad base para nosotros eran esos 20 gramos de carburo de calcio que habíamos colocado, ¿sí? Pero del otro reactivo, que bueno, era el agua en el caso de ese ejercicio, no nos decía absolutamente nada. En este caso, nosotros tenemos dos reactivos y nos están dando cantidades de ambos reactivos. ¿Qué pasa con esas cantidades? Esas cantidades son arbitrarias, ¿está? ¿Esto qué quiere decir? Que hay uno de las cantidades, uno de los reactivos que va a reaccionar en su totalidad, mientras que el otro reactivo seguramente hay un porcentaje que nos va a sobrar, ¿está? Puede sobrarnos o no, pero en la mayoría de los casos donde nosotros tenemos dos cantidades va a haber una que sobre. ¿Estamos? ¿Por qué va a sobrar una de las dos? Porque bueno, cuando nosotros planteamos la ecuación química, siempre respetamos relaciones estequiométricas, dadas justamente por los coeficientes estequiométricos que hemos determinado como resultado del balanceo. Esas cantidades estequiométricas, esas relaciones estequiométricas son fijas. Si a mí la reacción me dice, por ejemplo acá, que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno, eso va a ser así sí o sí, ¿está? Entonces, como nosotros tenemos que respetar estas cantidades estequiométricas y las cantidades que nosotros hemos mezclado, que son las cantidades de datos, son aleatorias, normalmente hay una de ellas que va a ser una cantidad que va a fijar la cantidad de producto que se va a generar en la reacción, ¿está? Esa cantidad, esa masa se va a consumir por completo, y la otra, hay un cierto porcentaje que nos va a estar quedando sobrante, ¿sí? Aquel reactivo que se consume por completo durante la reacción es el que conocemos como reactivo limitante, y el otro, en su defecto, es, por supuesto, el reactivo en exceso. Hay reacciones donde nosotros podemos tener más de dos reactivos y, bueno, en ese caso siempre va a haber uno que va a ser el que limite la reacción y el resto van a quedar en exceso en distintos porcentajes, ¿sí? ¿Por qué es importante dentro de este tipo de ejercicios que antes que nosotros calculemos cualquier cosa, determinemos quién es el reactivo limitante? Porque en base justamente a ese reactivo es que nosotros vamos a calcular luego la cantidad de productos que se va a formar. ¿Por qué estaría mal que ustedes trabajen con el reactivo en exceso, por ejemplo? Bueno, porque como del reactivo en exceso nosotros tenemos una cantidad superior a la que estaríamos necesitando para reaccionar con el reactivo limitante, al hacer el cálculo de cualquier producto en base al reactivo en exceso, ese producto o esa cantidad de producto que nosotros hemos calculado que se forma es una cantidad que en realidad no se va a generar. Esta es una cantidad que es incorrecta. La cantidad a formarse seguramente va a ser inferior y va a ser menor, ¿por qué? Porque va a estar limitada por el reactivo limitante antes que nada. ¿Está? Entonces, es imprescindible que nosotros, frente a cantidades de reactivo que son arbitrarias, determinemos cuál de los dos es el limitante y luego vamos a trabajar sí o sí con ese para determinar cualquier cantidad de producto forma. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacer para determinar reactivo limitante en exceso? Bueno, en este caso, como en cualquier otro ejercicio de estequiometría, tenemos primero que nada plantear la reacción y balancear. Fíjense que acá el ejercicio, esto ya lo conversamos en la clase pasada, el primer inciso se los está diciendo, pero este inciso puede estar o no. Ustedes tienen que saber que este paso es indispensable. Y en este caso estamos combinando nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco o nitruro de hidrógeno, ¿sí? Un hidruro no metálico. Balanceamos, en este caso balanceo con números enteros, y volcamos los datos, ¿sí? Tenemos 6,8 gramos de nitrógeno que los hemos combinado con 2,55 gramos de hidrógeno.
¿Cómo vamos a determinar reactivo limitante en exceso? Vamos a tomar alguno de los dos reactivos, para empezar, el que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a preguntar en base a cómo se tiene que combinar lo que nos indica la reacción, es decir, cómo se combina nitrógeno con hidrógeno en base a los coeficientes estequiométricos. Eso es lo que vamos a tomar como base de todo. Y luego vamos a preguntar la cantidad que nosotros tenemos de ese reactivo puntualmente, con qué cantidad del otro reactivo se tendría que combinar, ¿sí? Fíjense, acá nosotros hemos tomado en particular el nitrógeno, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice la reacción? Que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. El mol de nitrógeno, recuerden que nitrógeno es diatómico, tiene una masa de 28 gramos. Reacciona con, recuerden también que el hidrógeno es diatómico, la masa de un mol de hidrógeno gas es 2 gramos. Como nosotros tenemos 3 moles, 3 por 2, 6, acá ya está puesta la cantidad total, ¿sí? 28 gramos de nitrógeno reacciona con 6 gramos de hidrógeno. Tomamos como base el nitrógeno, la cantidad que nosotros tenemos como dato, en este caso 6,8 gramos, y vamos a resolver la regla de 3 para calcular cuántos gramos o qué masa de hidrógeno me haría falta a mí para reaccionar por completo con esta masa de nitrógeno que yo he puesto. Fíjense el resultado, 1,457 gramos. Este resultado nosotros lo vamos a contrastar con lo que realmente pusimos. Nosotros en realidad pusimos 2,55 gramos. Fíjense que la cantidad que hemos colocado es superior a la cantidad que yo necesitaría para reaccionar con el nitrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno es lo que yo clasifico como el reactivo en exceso. ¿Qué pasa si en lugar de seleccionar el nitrógeno hubiésemos elegido como base el hidrógeno? Bueno, fíjense que van a llegar exactamente a la misma conclusión. Vamos a invertir acá la dirección de la regla de 3, ahora decimos que 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 gramos de nitrógeno, que es lo que me está mostrando la ecuación. Con los 2,55 gramos de nitrógeno que yo puse, de hidrógeno, perdón, que yo puse, ¿cuánto nitrógeno necesitaría? Resolvemos la regla de 3 y el resultado son 11,9 gramos de nitrógeno. Contrastamos este valor con lo que yo realmente puse. Fíjense que lo que colocamos en el reactor fueron 6,8 gramos, una cantidad inferior a la que yo realmente necesitaría para reaccionar con todo el hidrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno es lo que yo clasifico como el reactivo limitante de la reacción. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Que esta reacción va a proceder, o sea, nosotros vamos a generar amoníaco hasta que el nitrógeno se acabe. Cuando el nitrógeno se acaba, entonces va a quedar un cierto porcentaje de hidrógeno sobrante, pero ya no se va a poder formar más amoníaco porque el reactivo limitante se ha consumido por completo. Tienen que hacer las dos reglas de 3, ustedes cuando resuelven los ejercicios, al principio yo se los aconsejo como para que hagan el análisis de reactivo limitante y en exceso desde ambos lados, ¿sí? Desde ambos reactivos, por varios caminos. Pero una vez que ya agarraron la cancha suficiente, no hace falta que hagan ambas reglas de 3, con que hagan una sola pueden determinar reactivo limitante y en exceso fácilmente, y con eso es más que suficiente, ¿sí? Tengo acá el aviso de menos de un minutito, así que en cualquier momento se va a cortar. Ingresamos con misma clave, misma ID. Ya saben que si se demora un poquito el proceso es porque estoy haciendo la conversión de la grabación, ¿sí? Así que no se preocupen. Acá el cuadrito, ¿sí? Que les pusimos con el profe, es un resumen de lo que les decía recién. Acá en estas llaves también tienen un pequeño resumen de cuáles son los valores que estamos comparando para hacer la identificación. Ustedes ahí en las filminas que tienen, acá está mal puesto, esto que decía 2,55 en realidad son los 6,8. Y cambien acá y cambien acá. Entonces la filmina anterior que estaba bien, 6,8 de nitrógeno, la cuenta está correcta,
con los 6,8 de nitrógeno, ¿cuánto amoníaco vamos a generar? ¿Sí? 8,25 gramos es el resultado. ¿Estamos? Repaso nuevamente rápido como para que les quede en la grabación. El limitante que se consume por completo al finalizar la reacción nos quedan 0 gramos. El reactivo en exceso, para calcular lo que nos queda al finalizar la reacción, vamos a restar lo que pusimos inicialmente con la cantidad que necesitamos de reactivo en exceso para reaccionar por completo con el reactivo limitante. Eso lo calculamos en la filmina anterior. Hacemos la diferencia y obtenemos el resultado. Y lo que se genera de producto es lo mismo que hemos venido calculando hasta ahora, nada más, como les decía, teniendo la precaución siempre de trabajar en función del reactivo limitante. ¿Estamos? No sé si este ejercicio tiene algún otro inciso. No. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de cómo seleccionar o cómo identificar reactivo limitante o en exceso, o sobre los cálculos que hicimos posterior a eso? Mientras surge alguna duda, lo que yo les quería siempre recordar es esto, los pasos que hemos venido marcando hasta ahora, que es leer el ejercicio, asegurarnos de tener una ecuación química bien planteada, bien balanceada, en función de los datos del ejercicio, revisar si tenemos que identificar o no reactivo limitante y en exceso, y luego podemos calcular cualquier cantidad de producto, pureza, rendimiento, lo que sea que nos pregunten. Pero como que esos pasos al principio tienen que estar sí o sí, no se pueden olvidar. Perfecto. Vamos a introducir entonces otro concepto que nos hace falta para completar la parte de estequiometría, y es pureza, ¿sí? Para eso vamos a resolver un ejercicio también del apunte. El ejercicio dice, se parte de 20 gramos de hierro, cuya pureza es de 60%, y lo combinamos con 30 gramos de ácido sulfúrico, cuya pureza es del 80%, para obtener sulfato ferroso e hidrógeno gaseoso, ¿sí? Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación y balancear. Acá el ejercicio se los recuerda. Acuérdense de que este inciso puede no estar en el parcial. ¿Qué tenemos que recordar cuando planteamos la reacción? Estamos combinando hierro. Acuérdense que los metales siempre tienen una atomicidad de 1, más ácido sulfúrico, es un oxoácido. Ponemos hidrógeno, azufre, oxígeno. Como es sulfúrico, el azufre utiliza el estado de oxidación más alto, que es más 6. Como es par, ponemos 2 hidrógenos, más 6, más 2 hace 8, 8 dividido 2, 4 oxígenos. Y esto nos da sulfato ferroso, o sea que tomamos una oxosal, tomamos el anión, que proviene del oxoácido, va a estar formado por el no metal más el oxígeno, el anión sulfato, y colocamos el catión, que como es sulfato ferroso, va a ser el hierro con un estado de oxidación más 2. El hierro con estado de oxidación más 2 y el anión sulfato, como pierde 2 cargas positivas porque pierde 2 protones, tiene una carga de menos 2. Cruzamos hacia un lado y hacia el otro, los dos se simplifican y nos queda el sulfato ferroso formado. Más hidrógeno gas, que tenemos que recordar que es una molécula diatómica. Chequeamos el balanceo, empezamos por hierro y por azufre, terminamos por oxígeno y por hidrógeno. Un hierro, un azufre, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. En este caso no requiero colocar ningún coeficiente estequiométrico. Una vez que me aseguro de tener la ecuación bien planteada y balanceada, voy a mirar un poco cuáles son los datos que tengo, y fíjense que yo tengo una tendencia, el profe también hace lo mismo, de que volcamos los datos debajo de la ecuación, ¿sí? ¿De dónde partimos? De 20 gramos de hierro, que tiene una pureza del 60%, ya vamos a ver qué es lo que significa esto. Y 30 gramos de ácido sulfúrico con una pureza del 80%. Como estamos trabajando con masas, ya podemos calcular los pesos molares
y colocarlos arriba de los compuestos porque sabemos que en algún momento para plantear la regla de 3 los vamos a tener que utilizar. Calculamos entonces el del ácido sulfúrico, que ya lo hemos trabajado en la clase pasada, 98 gramos, y el hierro, como es monoatómico, sale directamente de la tabla periódica, 56 gramos. ¿Qué es lo que significa estos valores de pureza que nos están dando acá? ¿Sí? Los valores de pureza significa de alguna forma que el total que nosotros estamos considerando, por ejemplo, partamos del hierro, el total que nosotros tenemos, es decir, el hierro que hemos utilizado, no es 100% hierro, es decir, hierro puro, sino que de lo que nosotros estamos utilizando, solamente un 60% corresponde efectivamente a hierro metálico, mientras que el otro 40% ¿de qué se trata? Normalmente se trata de impurezas. Impurezas que provienen en general de cuando nosotros hemos sintetizado o hemos realizado la extracción, en este caso estamos hablando de un metal, del elemento, en esta instancia, porque hablamos de hierro, no hemos podido generar una purificación completa o no hemos podido generar una síntesis de un compuesto completamente puro, sino que normalmente restos de reactivos o tal vez en el caso de las rocas minerales, otros elementos, lo que sea, quedan, ¿sí?, junto con el compuesto o el elemento que nosotros estamos utilizando y no podemos alcanzar un 100% de pureza. Un compuesto es un elemento completamente puro. ¿Está? Elemento, no en la definición propiamente dicha de elemento, porque si ustedes lo buscan, se define como un compuesto puro, sino me refiero en este caso al hierro, ¿está? Que no es un compuesto, sino que es un metal. Al nosotros no poder conseguir un reactivo que es completamente puro, ¿qué va a pasar? Bueno, lo vamos a utilizar en la reacción como nosotros lo tenemos. En este caso, hemos conseguido hierro al 60% y bueno, lo vamos a utilizar así. El problema es que cuando nosotros vamos a hacer los cálculos de estequiometría, tenemos que tener muy presente de que en realidad lo que va a reaccionar va a ser el compuesto puro, ¿está? O en este caso, el metal, pero puro. Eso es lo que va a participar de la reacción. El resto de las impurezas no debería participar de la reacción. Las impurezas en general, si están y no estorban, bueno, sería la situación, la mejor de las situaciones. A veces las impurezas reaccionan, está con los otros reactivos, y bueno, eso no es lo ideal, porque vamos a empezar a obtener subproductos de reacción que nosotros no queremos. Pero supongamos en este caso que el 40% de impurezas que nos vienen con el hierro que hemos adquirido, son impurezas, ¿sí? Van a estar, no van a estorbar porque no van a reaccionar, pero tengo que tener presente eso, que no van a reaccionar. Entonces, si yo estoy poniendo 20 gramos de este metal impuro dentro de mi reactor, dentro de mi beaker, lo que sea, en realidad no son 20 gramos los que van a estar reaccionando, sino que lo que van a estar reaccionando son solo 12 gramos de esos 20 gramos. ¿Por qué? Porque los 12 gramos son efectivamente el hierro puro, ¿sí? ¿Cómo llegamos a estos 12 gramos? Pueden hacerlo de varias formas. ¿Quieren plantear regla de 3? Pueden hacerlo. ¿Quieren directamente hacer una relación? También está perfecto. Si nosotros lo hacemos con una regla de 3, plantearíamos rápidamente que el 100% de nuestro metal impuro corresponde a los 20 gramos. Entonces, el 60%, que es solamente hierro, ¿a qué masa corresponderá? Y de ahí obtenemos los 12 gramos que figuran acá. Si ustedes quisieran, pueden directamente hacer 0,6 por 20, que es utilizando la relación, y van a obtener rápidamente los 12 gramos también. ¿Sí? Pero yo quiero que entiendan eso. Quieran que, perfecto, 20 por 0,6, exactamente lo mismo, ¿sí? Como ustedes quieran. Quiero que entiendan eso y que les quede muy en claro en eso, que lo que va a reaccionar es solamente lo puro, ¿está? El resto que son impurezas no van a reaccionar, o por lo menos idealmente están y no reaccionan, eso sería lo mejor. Fíjense que
Con el ácido sulfúrico va a pasar lo mismo. Nosotros hemos puesto 30 gramos, pero el ácido sulfúrico está al 80%. O sea que de estos 30 gramos, solamente el 80% es ácido sulfúrico puro que va a participar de la reacción. Entonces, 30 por 0,8, o resuelven la regla de 3, y se dan cuenta que de esos 30 gramos, solamente 24 gramos son los que van a participar. Acá, a mano derecha, tienen un pequeño resumen de lo que yo les estuve hablando recién, de la definición de pureza. Acá tenemos, por ejemplo, un mineral con oro. Entonces, fíjense, la roca, que vendría a abarcar el oro puro más las impurezas, ¿sí? El resto de minerales y otros elementos, conforman lo que sería nuestro 100%. Si nosotros purificamos esto y extraemos solamente oro metálico, oro puro, este oro va a representar nada más que un X%, ¿sí? Dependiendo qué porcentaje sea del total. ¿Está? Que es lo que veíamos un poquito acá. Y siempre recuerden que solamente lo puro es lo que participa de la reacción. Una vez que nos hemos sacado de encima el dato de pureza, que lo hemos utilizado, acá cuidado, porque si nos fijamos de nuevo, tenemos cantidades arbitrarias de los dos reactivos. O sea que antes de calcular cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es ahora determinar reactivo limitante y reactivo en exceso. Pasamos a hacer eso, y eso es lo que nos encontramos acá. ¿Está? ¿Qué es lo que nos dice la ecuación ya balanceada? Que un mol de hierro metálico reacciona con un mol de ácido sulfúrico. Nosotros ya habíamos sacado las masas, entonces podemos decir que 56 gramos de hierro reaccionan con 98 gramos de ácido. Elegimos el reactivo que ustedes quieran, ¿sí? Para tomar como base, en este caso el hierro. Entonces, con 12 gramos de hierro, para reaccionar completamente con 12 gramos de hierro, ¿cuánto ácido necesitaríamos? Resolvemos la regla de 3 y el resultado es 21 gramos. Si lo contrastamos con lo que nosotros realmente pusimos, fíjense que el ácido se encuentra en exceso. ¿Cuánto en exceso? Bueno, 24 menos 21, 3 gramos, y ustedes si quieren lo pueden pasar a moles, ¿sí? Recordemos cómo lo pasamos a moles. Un mol de ácido pesa 98 gramos, los 3 gramos de exceso, ¿cuántos moles representan? Y es el resultado que ven acá, ¿sí? Si hubiesen tomado el ácido como base, fíjense que habrían obtenido exactamente la misma conclusión para determinar reactivo limitante en exceso. La ecuación nos dice 98 gramos de ácido reaccionan con 56 gramos de hierro, tomamos como base los 24 gramos de ácido. Para reaccionar por completo con 24 gramos de ácido necesitaríamos 13,71 gramos de hierro. Un valor que es superior a los 12 gramos que nosotros realmente pusimos, o sea que el hierro sigue siendo nuestro reactivo limitante. ¿Ah? Una vez que nosotros determinamos que el hierro es el reactivo limitante, bueno, de ahí ya puedo ver qué es lo que me preguntan y puedo intentar responder. En este caso, fíjense que el inciso B justo nos está preguntando qué masas de hierro y ácido sulfúrico reaccionan. Entonces nosotros, al haber determinado quién es el reactivo limitante, saber qué es el hierro, reactivo limitante se consume por completo, o sea que al consumirse en su totalidad van a reaccionar los 12 gramos que nosotros pusimos. ¿Y qué pasa con el ácido sulfúrico? Van a reaccionar solamente 21 gramos de los 24 que colocamos. Fíjense que si ustedes hubieran determinado, cuando van a determinar quién es limitante en exceso, ustedes agarran un reactivo arbitrariamente, ¿sí? Si agarran justo el reactivo limitante como base, bueno, ya tienen en este caso la respuesta a esta pregunta. Si hubiesen agarrado sin querer el ácido como base, esta regla de 3 les va a permitir determinar que el hierro es el limitante, pero para contestar a la parte B van a tener que luego indefectiblemente hacer la otra regla de 3 también, ¿sí? Si no, no van a poder determinar cuánto del exceso realmente reacciona, ¿sí?
Y el inciso C, también ya lo hemos respondido, ¿qué reactivo está en exceso? El ácido sulfúrico. ¿Y en qué cantidad de moles? Ya lo hemos calculado, 0,03 moles. ¿Sí? No, por acá me preguntan si hace falta aclarar en el caso del hierro, que es el limitante, que se consume en su totalidad o solamente pueden colocar 12 gramos. Colocando los 12 gramos sería más que suficiente. Yo ya con eso interpreto que ustedes entienden que el hierro es el reactivo limitante. ¿Sí? Está puesto acá nada más como para que les quede un poquito más aclarado a ustedes en la filmina. ¿Sí? Tiene un inciso más este ejercicio, volumen, ¿sí? Que ya lo hemos trabajado antes también. Nos pregunta qué volumen de hidrógeno se obtiene, y acá introducimos lo que nos está faltando presentar, que es rendimiento de la reacción. Rendimiento del 80%, condiciones normales de temperatura y presión. Sí, vuelvo un segundito hacia atrás, me pregunta Tomás. Sí, podemos ver rápidamente cómo hicimos este cálculo de los moles, lo escribimos un costadito. Nosotros habíamos determinado que 21 gramos solamente del ácido era lo que reaccionaba. Si nosotros hacemos 24 gramos menos 21 gramos, o sea, lo que pusimos menos lo que reacciona, obtenemos los 3 gramos de exceso. Y para poder transformar esos gramos en moles, simplemente decimos, ¿qué es lo que conocemos nosotros? Que un mol de ácido pesa 98 gramos, o tiene una masa de 98 gramos. 98 gramos de ácido se corresponde con un mol. ¿Sí? Entonces, los 3 gramos de ácido que están quedando sin reaccionar, ¿cuántos moles representan? Resolviendo esa regla obtienen 0,03 moles. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo dejo ahí un segundito como para copiar si hace falta. Mientras tanto, volvemos sobre lo que leímos hace un ratito. ¿Qué nos están preguntando? Ya vamos a concentrarnos más en la parte del rendimiento. Pero por el momento, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos están preguntando volumen de hidrógeno obtenido. Fíjense que el hidrógeno es un gas, ¿sí? Nos preguntan volumen obtenido en condiciones normales de temperatura y presión. Nosotros ya sabemos que un mol de cualquier gas en estas condiciones ocupa un volumen de 22,4 litros. Pero nosotros queremos puntualmente saber cuánto volumen obtenemos cuando utilizamos las cantidades dadas como dato en el ejercicio. Fíjense que acá está remarcado el hierro, que es el que nosotros hemos determinado que es el reactivo limitante de la reacción. Nuevamente, como para recordarles a ustedes que la determinación del reactivo limitante es indispensable en los ejercicios, por supuesto, que puede hacerse. Les recuerdo que hay ejercicios donde tenemos solamente datos de uno de los reactivos, entonces no podemos calcular limitante y exceso. Pero bueno, en este caso tenemos datos de ambos reactivos, o sea que necesitamos calcularlo. Al calcularlo, va a ser este el reactivo que va justamente a limitar la cantidad de producto que nosotros vamos a obtener, o sea que tenemos que trabajar sí o sí con el hierro en este caso. Para saber cuánto hidrógeno vamos a obtener, acá está hecho en 2 etapas. Si después ustedes quieren practicar, estas 2 reglas de 3 se pueden resumir en una sola. Pero bueno, leemos lo que nos dice la reacción. Nosotros queremos relacionar hierro con hidrógeno. La reacción nos dice que con un mol de hidrógeno, que son 56 gramos, estamos obteniendo, perdón, con un mol de hierro, que son 56 gramos, obtenemos un mol de hidrógeno. ¿Está? Con los 12 gramos, y nuevamente fíjense que en este caso, tanto como en lo que trabajamos anteriormente, las cantidades que usamos son aquellas que determinamos luego de aplicar la pureza. ¿Sí? Cuidado con esto, porque también he visto por ahí que me aplican bien la pureza y después se confunden y me trabajan con las cantidades iniciales. ¿Sí? Cuidado con eso.
Una vez que ustedes afectan las cantidades iniciales por la pureza, estas van a ser siempre las cantidades con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Las negras. Con 12 gramos de hierro, bueno, ¿cuántos moles de hidrógeno vamos a obtener? Resolvemos la regla de 3, 0,214. Un mol de hidrógeno, en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa un volumen de 22,4 litros, entonces los 0,214 moles obtenidos, ¿qué volumen van a ocupar? Y el resultado, 4,8 litros. Les decía recién que ustedes podrían, si quieren esto, resumirlo en una sola regla de 3. Nosotros directamente podemos decir que con 56 gramos de hierro obtenemos 22,4 litros de hidrógeno. Entonces, con 12 gramos de hierro obtendremos X litros de hidrógeno y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este resultado, estos 4,8 litros que nosotros hemos obtenido acá, representa o corresponde, mejor dicho, con un rendimiento, se corresponde con un rendimiento del 100%. ¿Qué es el rendimiento de la reacción? El rendimiento es una variable que estaría comparando lo que nosotros esperamos obtener de la reacción, lo que llamamos un rendimiento teórico, que es lo que derivamos nosotros de los cálculos, con lo que realmente, es decir, de forma experimental, hemos obtenido, que es lo que se conoce como rendimiento real. Yo les diría que siempre, ¿sí? Vamos a obtener menos cantidad de producto de lo que nosotros hubiésemos esperado, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los rendimientos de las reacciones siempre son inferiores al 100%. ¿Estamos? ¿Por qué nosotros podemos llegar a obtener menos producto de lo que habíamos calculado? Bueno, pueden haber en realidad muchas razones. Es común, digamos, que podamos tener una situación como la que vemos acá en la reacción. Bueno, justo acá los productos, por ejemplo, son un gas y un sólido que por ahí no son difíciles de separar. Pero imagínense que tal vez obtenemos como resultado de la reacción un sólido, por ejemplo acá el sulfato ferroso, que fuera bien soluble en el medio que nosotros estamos trabajando. Entonces, una vez que generamos la reacción, que obtuvimos el producto, ese producto lo tenemos que separar y lo tenemos que purificar para poder aislarlo. Muchas veces en medio de ese proceso de purificación terminamos perdiendo un poco del producto que hemos obtenido. Entonces, eso, por ejemplo, hace que el rendimiento global de todo el proceso sea inferior al 100% porque nosotros obtuvimos por ahí menor cantidad de producto aislado, por supuesto, del que originalmente habíamos esperado. Pero esa puede ser una de las razones, ¿sí? Hay millones de situaciones en las cuales obtenemos menos producto de la que habíamos programado, ¿está? Entonces, estos 4,8 litros es si todo funcionara bárbaro, ¿sí? Si todo el reactivo limitante que nosotros pusimos se consumiera sin ningún problema y obtuvimos todo el hidrógeno que generamos sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, acá a mí me están diciendo que el rendimiento de la reacción termina siendo del 80%. ¿Esto qué va a significar? Que de lo que yo había calculado teóricamente que iba a obtener, solamente me quedé con el 80%. Entonces, para calcular lo realmente obtenido, podemos hacer una pequeña regla de 3, nuevamente, y estos 4,8 litros, que son los teóricos, representarían un rendimiento del 100%. Para un rendimiento del 80%, realmente, ¿cuál es el volumen de hidrógeno obtenido? Y fíjense que es, por supuesto, más bajo que el teórico, 3,84 litros. Ahí en el apunte, en la guía, ustedes tienen otra formulita que es el cociente de los rendimientos, el real con el teórico multiplicado por 100. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que resolver la regla de 3, o sea que pueden emplear la metodología que ustedes quieran, la que mejor les resulte, la que mejor comprendan. Para mí es lo mismo, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá?
con alguno de los conceptos que hemos introducido. Me acaba de salir el aviso de los 10 minutitos, así que nos queda una reunión más, pero bueno, nos viene bien porque ya hemos en realidad introducido todos los conceptos que nos hacía falta para estequiometría. Ahora lo que vamos a hacer va a ser algunos ejercicios extra, trabajando un poco con todo esto, y viendo que hay algunos ejercicios que los tenemos que interpretar bien, ¿sí? Porque tienen algunas particularidades, pero ya no introducimos más ningún concepto nuevo, ¿tá? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Bien. Seguimos entonces. Acá tenemos otro ejercicio. Fíjense. Calcule la cantidad también del apunte de caliza cuya riqueza en carbonato de calcio, o sea, riqueza es lo mismo que decir pureza, carbonato de calcio es del 92%. Estamos haciendo referencia a lo mismo. Que se necesitan para poder obtener 250 kilos de cloruro de calcio de acuerdo a la siguiente reacción que la tenían ustedes puesta en el apunte. ¿Tá? Como siempre, hacemos un repaso rápido, vemos que necesitamos un 2 estequiométrico acá para poder completar el balanceo. Volcamos un poco los datos del ejercicio, ¿sí? Nosotros queremos obtener 250 kilos de cloruro de calcio, que sería lo mismo que 2,5 por 10 a la 5 gramos de cloruro de calcio. ¿Sí? ¿Y de qué disponemos? Disponemos de una piedra caliza, ¿sí? Que tiene una riqueza en carbonato de calcio del 92%. Interpretemos eso un segundito. Si nosotros estamos disponiendo de piedra caliza, la piedra, la roca, está conformada por carbonato de calcio, que es el compuesto puro que va a estar reaccionando en nuestra ecuación, y después tenemos un cierto porcentaje de impurezas que no nos interesa. Entonces, miren acá al costadito. Nosotros tenemos la caliza, que es el total, el 100%, formada en un 92% por carbonato de calcio, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es el 8% restante? Impurezas que no necesitamos. ¿Está? Ya vamos a ver cómo vamos a tomar ese dato de pureza. Pero bueno, es como para interpretar el 92% que estamos teniendo acá. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos obtener 250 kilos de cloruro de calcio, vamos a preguntar cuánto carbonato nos hace falta. Eso lo solucionamos con una regla de 3 simple. Como vamos a estar relacionando masa con masa, nos conviene hacer el cálculo de los pesos molares, entonces fíjense que acá está puesto el peso molar del cloruro de calcio y el peso molar del carbonato de calcio. ¿Qué nos dice la ecuación? Que un mol de carbonato de calcio reacciona para dar un mol de cloruro de calcio. Entonces, 110,9 gramos de cloruro de calcio, un mol, son obtenidos a partir de un mol de carbonato, que son 100 gramos. Si yo quiero obtener 2,5 por 10 a la 5 gramos de cloruro de calcio, entonces necesito todos estos gramos de carbonato de calcio. ¿Estamos? Ahora, présteme atención, porque este es un error muy, muy común. Quiero que interpreten lo que dice el ejercicio y lo que hemos visto acá a un costadito. Lo que nosotros hemos obtenido acá es carbonato de calcio puro. ¿Sí? ¿Está? Y a mí me están preguntando cuánta caliza necesito. O sea que a mí me están preguntando por la roca, ¿sí? Por el compuesto más las impurezas. Entonces, esto que nosotros obtuvimos acá, que es el compuesto puro, es lo que representa mi 92%. Yo voy a preguntar el 100% que representaría la caliza, ¿cuántos gramos son? ¿Sí? Y este ya es el resultado del ejercicio. ¿Pero por qué hago tanto hincapié en esto? Porque me aplican más la pureza en este tipo de ejercicios. ¿Sí?
porque no interpretan lo que el ejercicio les pregunta. ¿Qué es el error? ¿Cuál es el error más común que yo veo? Que ustedes me hacen perfecta la ecuación, balancean, me hacen la regla de 3, pero cuando llegan a este paso, aplican automáticamente lo que hemos visto, aplican automáticamente el concepto de pureza y dicen, esto que obtuve acá es el 100%, el 92 ¿cuánto? ¿Sí? Es cierto que ese es el concepto de pureza, lo vimos recién en el otro ejercicio, pero acá lo que ustedes tienen que tener cuidado es que ese 92% realmente qué es lo que está representando y qué es lo que a mí me preguntan, ¿está? Lo aplican automáticamente a la regla de 3 en lugar de pensar cuál es el porcentaje que le corresponde a cada cantidad, ¿sí? Entonces, recordemos nuevamente esto. Fíjense la torta que está acá al costado. Lo que nosotros tenemos, lo que hemos calculado, a partir de la ecuación, siempre es el puro, ¿sí? O sea, mi 92%. Y a mí me están preguntando por el 100% que es la caliza, el carbonato más las impurezas. Fíjense que el resultado obtenido, la caliza, es por supuesto una masa mayor a la masa de carbonato, y tiene sentido, porque el carbonato es solo el 92%, si le sumamos un 8% de impurezas, la masa tiene que ser más grande, ¿sí? ¿Y esto por qué? Si ustedes a mí me responden este valor, o me responden un valor inferior, es decir, si hacen esto el 100% y preguntan por el 92, les va a dar un valor más chico. Si me responden este valor o un valor más chico, va a estar mal. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que si ustedes colocan esa masa y le calculan el 92%, en realidad lo que van a estar usando de carbonato de calcio puro es mucho menos que lo que realmente deberían haber usado para obtener la cantidad que el ejercicio les está pidiendo, ¿sí? O sea que tiene sentido que ustedes tengan que poner una masa más grande a la que necesitan, ¿está? Entonces, cuidado, cuidado, el concepto de pureza lo entienden. Ahora, no me apliquen la regla de 3 automáticamente. Lean bien el ejercicio, leanlo detenidamente y fíjense si el porcentaje de dato se refiere al compuesto puro o se refiere al compuesto puro más las impurezas. Porque eso es lo que va a definir en última instancia cómo deben ustedes plantear la regla de 3. ¿Está? Acá tienen un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando y bueno, esta sería la representación gráfica. El concepto no es nuevo, pero hay que tener cuidado cómo lo aplicamos. ¿Se entendió? Bien. Hay algunos ejercicios dentro de la guía que tienen la aplicación de pureza de esta forma, ¿sí? Es cuestión de ustedes que los puedan llegar a identificar y resolverlos como corresponde, ¿no? Bien. Veamos cuál es el otro ejercicio que tenemos. Bueno, este ejercicio es un ejercicio simple, no añade nada nuevo, es como para que veamos el concepto de rendimiento solito, en lugar de verlo de acompañado por pureza, que es lo que estuvimos trabajando hace un ratito. Ejercicio también del apunte, dice la fabricación de la aspirina, compuesto orgánico, por eso acá tenemos la fórmula, se lleva a cabo mediante un proceso relativamente sencillo, haciendo reaccionar ácido salicílico, orgánico también, con anhídrido acético, ¿sí? Orgánico, según la siguiente ecuación. Y ustedes tienen la ecuación en el apunte. No me acuerdo, ya la tienen balanceada, así que estamos listos como para comenzar a trabajar. ¿Qué hacemos? Volcamos los datos. Nos pregunta directamente el rendimiento de la reacción si al mezclar 1,7 kilogramos de anhídrido acético, ¿sí? Pasamos los kilogramos a gramos, y 0,85 gramos, 0,85 kilogramos, o sea, 850 gramos, del ácido salicílico, se obtienen 0,95 kilos de aspirina, ¿tá? Que es esto que tenemos acá.
No lo dije previamente, pero lo menciono por las dudas. Cuidado con las unidades, ¿sí? Por ahí pasa que el ejercicio está bien todo resuelto y no pueden llegar al resultado porque tuvieron algún inconveniente en el pasaje. Obviamente que si esa llegara a ser la situación, no les voy a descontar el puntaje completo, les voy a bajar algo porque no llegaron al resultado que deberían haber arribado, y después el resto, por supuesto, cuenta procedimiento. Pero como para que lo tengan presente, cuidado con aquellos ejercicios donde las unidades son distintas a las que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vemos acá? Como ya tenemos la ecuación y ya la tenemos balanceada, vemos que tenemos cantidades arbitrarias de ambos reactivos. O sea que mi primer paso es determinar reactivo limitante y en exceso, sí o sí. Luego vamos a ver cómo calculamos el rendimiento de la reacción, ¿tá? Pero primero lo primero. Para determinar reactivo limitante y en exceso vamos a necesitar calcular los pesos molares de ambos reactivos, porque lo que tenemos son datos de masa. Entonces calculan los pesos de los reactivos, 276 gramos y 102 gramos. ¿Tá? Aquel 276, por lo que puedo ver en la regla de 3, ya está multiplicado o ya incluye el 2, que es el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Entonces, tenemos que 2 moles, o ¿qué nos dice la reacción? Que 2 moles del ácido salicílico, que es el que estamos teniendo por acá, que representan 276 gramos, reaccionan con 1 mol del anhídrido acético, que son 102 gramos. Tomamos cualquiera de los dos como base, en este caso está tomado el ácido salicílico, entonces con 850 gramos, ¿cuántos gramos nos harían falta del anhídrido como para poder reaccionar por completo con esos 850 gramos? El resultado, 314,3. Contrastamos este valor con lo que nosotros realmente pusimos, y obviamente lo que pusimos es muy superior a lo que nos está haciendo falta para reaccionar con los 850. Lo que implica que el anhídrido acético es el reactivo en exceso. ¿Están? Si utilizaran como base el anhídrido, van a llegar exactamente a la misma conclusión. Tenemos que 102 gramos del anhídrido reacciona con 276 gramos del ácido salicílico. Tomamos como base el anhídrido, para reaccionar con 1700 gramos del anhídrido, ¿cuánto me hace falta del ácido salicílico? El resultado, 4600 gramos, obviamente muy superior a lo que nosotros realmente colocamos, por lo tanto, el ácido salicílico es el reactivo limitante. ¿Sí? La regla de 3 que ustedes quieran está bien, recuerden que pueden hacer una sola y con eso es suficiente. Una vez que nosotros determinamos que el ácido salicílico, lo voy a remarcar, porque al trabajar con orgánicos por ahí uno medio que se pierde, a mí me pasa lo mismo, lo voy a remarcar para no perderme en la lectura. Hemos determinado que el ácido salicílico es el reactivo limitante. Entonces, si nosotros queremos calcular el rendimiento de la reacción, ¿qué es lo que conocemos? El ejercicio nos decía, voy a tener que volver un segundito, lo estoy viendo directamente de acá, que lo que habíamos obtenido, lo que estamos obteniendo de aspirina es 0,95 kilogramos. Esto es lo que vendría a ser nuestro rendimiento real, por así decirlo, lo que realmente obtuvimos. Para poder calcular el rendimiento porcentual de la reacción, lo único que nos falta saber es qué es lo que nosotros esperábamos obtener, es decir, el rendimiento teórico de la reacción, ¿cuál es? Para calcular el rendimiento teórico, bueno, simplemente voy a utilizar ahora como base el ácido salicílico, que sé que es mi reactivo limitante, y voy a preguntar, con los 850 gramos de reactivo limitante, ¿cuánta aspirina puedo llegar a obtener? ¿Sí? Si todo sale bien, con un 100% de rendimiento, hubiese obtenido ¿cuánta masa de aspirina?
Para calcular eso, aplicamos una regla de 3. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación? Que 2 moles del ácido salicílico, que son 276 gramos, reaccionan para dar 2 moles de la aspirina, que son 360 gramos. Con los 850 gramos que nosotros pusimos, ¿cuánta aspirina vamos a obtener? Acá, fíjense que está pasado a kilogramos, 1,108 kilogramos de aspirina. Este es entonces nuestro rendimiento teórico, lo que nosotros esperábamos o queríamos obtener. Representa nuestro 100% de rendimiento. El 0,95, los 0,95 kilos, que fue lo que nosotros realmente terminamos obteniendo, ¿qué porcentaje representa? Este 85,68% vendría a ser entonces el rendimiento porcentual de la reacción. ¿Sí? Se aplican, les decía antes, la formulita que tienen en la guía de seminarios es exactamente lo mismo, van a llegar al mismo valor. Si con esa formulita tengan cuidado lo siguiente, de identificar bien cuál es el rendimiento teórico y cuál es el rendimiento real. Porque muchas veces me pasa que me aplican todo perfecto, pero me confunden cuál es el rendimiento real con el teórico y por supuesto les termina dando un resultado incorrecto. ¿Sí? Algo que sí les quiero remarcar, cuando ustedes hacen el cálculo de una pureza o cuando hacen el cálculo de un rendimiento, fíjense, chicos, por favor, en la lógica del resultado que están obteniendo, ¿sí? Si acá nosotros hubiéramos obtenido un rendimiento y nos hubiera dado 150%, bueno, obviamente hay algo mal, ¿sí? Entonces vuelvan hacia atrás, repasen, ¿sí?, todo lo que hicieron, controlen y busquen el error, porque no es lógico tener una pureza o un rendimiento superior al 100%, ¿está? Entonces siempre revisen la lógica de los resultados que están obteniendo, eso es muy importante. Otra aclaración que no la hice en la clase pasada, pero bueno, ahora me acuerdo. Fíjense que en la gran mayoría de las reglas de 3 simples, si no es que en todas, si hay alguna que falte es porque nos hemos olvidado con el profe, pero en todas las reglas de 3 simples, nosotros ponemos siempre la unidad de la cual estamos hablando, ya sea gramos, kilogramos, moles, litros, y lo acompañamos por el compuesto al cual estamos haciendo referencia, ¿sí? Aspirina, ácido salicílico, anhídrido acético, lo que sea. De esa manera, uno tiene el registro de que realmente está usando el dato que corresponde a ese compuesto y además que estamos planteando adecuadamente la regla de 3. Muchas veces sucede que por poner solamente los números, plantean mal la regla de 3, que es una soncera. Pero bueno, al plantear mal la regla de 3, lamentablemente, yo cuando corrijo el parcial, no sé si es un error de que ustedes se confundieron sin querer, o es un error de que no saben relacionar lo que tienen que relacionar. Entonces, al plantear mal la regla de 3, lamentablemente, ese inciso del ejercicio está todo mal, ¿sí? Entonces, demórense unos segunditos más y aclaren bien cuál es la unidad y a qué compuesto, ¿sí? O con qué compuesto están trabajando, porque eso los ayuda mucho a no perderse en ejercicios como este, ¿sí? Esos son dos consejos que siempre se los doy, me parece que ayudan bastante, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Por acá Celeste, Mariceleste me pregunta si les pedimos la foto de los procedimientos el martes en el diagnóstico. No, para el diagnóstico no va a hacer falta. Y me parece que para las evaluaciones de procesos que vienen después, ¿sí? Tampoco. Todo lo que es procedimiento se lo vamos a pedir sí o sí para los parciales, por supuesto, y los recuperatorios. Perfecto. Seguimos entonces. Milagros, acabo de mencionar el parcial, me pregunta por fechas tentativas, todavía nada. ¿Sí? Las profes del teórico no nos han pasado ninguna fecha tentativa, apenas ellas mencionen algo al respecto, seguramente se los van a estar comunicando y yo se los voy a recordar
en la clase de práctico y se los voy a cargar tanto en el autogestión como en el aula virtual. Pero por el momento no tenemos fechas tentativas ni de parcial ni de los prácticos de laboratorio, que obviamente van a ser virtuales, pero se los vamos a avisar también, ¿sí? Por lo menos con una semana de anticipación. Hacemos entonces un par de ejercicios más, como para terminar de eliminar si queda alguna duda. Por acá Agostina me pregunta por el tema de los laboratorios. Hago los laboratorios, los vamos a trabajar, digamos, virtualmente. Es lamentable que no tengamos otra opción, pero por el momento va a ser así. ¿Qué me refiero a virtualmente? Ustedes tienen cargada la guía de trabajos prácticos de laboratorio en autogestión y en aula virtual. Esa guía la tienen que descargar, tienen al principio toda una parte de conceptos teóricos, normas de laboratorio y seguridad, que es muy importante que la lean, porque además esa parte se evalúa también. Y después van a encontrarse con los 3 trabajos prácticos de laboratorio, que son las consignas que nosotros hacíamos en el laboratorio y las actividades que vienen acompañando esas consignas. Cuando nosotros designemos que vamos a trabajar con el laboratorio, ese día lo que me gustaría es que ustedes tuvieran la guía de trabajos prácticos de laboratorio y si es posible la hayan leído previamente como para tener una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Esa clase vamos a intentar de que sea un poquito más interactiva, yo les voy a ir preguntando un poquito más para que ustedes participen. Y vamos a hacer una exposición a través de PowerPoint, van a estar los experimentos explicados, vamos a conversar un poquito, vamos a ver algunos videos de cómo son las experiencias, tenemos algunas simulaciones para trabajar con el profe, un laboratorio virtual para que podamos trabajar sobre eso, para que, bueno, poder aprovechar el tiempo y los recursos que tenemos al máximo posible. Y con todo eso, ustedes van a poder responder las actividades que vienen acompañando a cada uno de los prácticos, y el práctico va a ser evaluado junto con los contenidos que trabajamos en la clase teórico y de seminario en el parcial correspondiente, ¿sí? No tenemos entrega de informe, ¿está? Y tampoco habría cuestionarios específicos de laboratorio este año, sino que es una cuestión que lo van a completar ustedes en función de esa clase y del material que nosotros le demos con el profe, y después va a ser evaluado en el parcial. Va a ser individual, todo individual, ¿sí? No tengo muestras de laboratorio, que se refieren, no, lamentablemente no tengo acceso. Si tuviera acceso al laboratorio de la facultad, capaz que podría hacerles un videíto o algo así, pero no, la facultad está completamente cerrada, no está ingresando absolutamente nadie. Así que lo bueno es que hemos conseguido algunas simulaciones, videos muy parecidos a lo que hacíamos en el laboratorio, o sea que podemos trabajar en base a eso. Sí, les voy adelantando que con los profes consideramos que es muy importante para ustedes que tengan una instancia de laboratorio. No creemos que vaya a ser este año, y qué sé yo, quién sabe qué va a pasar con toda esta situación el año que viene, pero la intención es hacer alguna instancia de laboratorio, pero bueno, todo eso está como que muy sujeto a qué es lo que va a pasar con la situación actual, ¿sí? Así que esa información respecto a si hay alguna instancia presencial, seguramente se los va a comunicar las profes del teórico, o lo pueden hablar con ellas, ¿sí? Bien. Fíjense, acá tenemos, yo creo que un par de ejercicios extra, también del apunte, así que ya con los ejercicios que hemos visto en clase, tienen varios como modelos ahí del apunte, y después ya, como les decía, les queda el resto para que ustedes puedan practicar. Recuerden que tienen las respuestas al finalizar la guía, así que pueden chequear los resultados, y cualquier duda, siempre recuerden, preguntan o por el foro del aula virtual o me escriben un mail.
Este ejercicio dice o pide hallar la pureza de una muestra de sulfuro ferroso, que ya hemos trabajado previamente. Ah, no, perdón, era sulfato antes. Bueno, sulfuro ferroso, sabiendo que al tratar 1,22 gramos de ese sulfuro con ácido clorhídrico diluido, se desprenden 236 mililitros de sulfuro de hidrógeno medidos en condiciones normales de temperatura y presión, quedando disuelto el cloruro ferroso formado en la reacción. ¿Qué es lo que me interesa de este ejercicio y del que sigue? Que este ejercicio y el que sigue son tipo parcial, ¿sí? Lo que hemos venido haciendo hasta ahora es por ahí un poquito más sencillo. Van a notar que estos últimos dos ejercicios combinan absolutamente todo lo que hemos trabajado. Por eso estos últimos dos ejercicios son ejercicios tipo parcial, ¿sí? A partir de estequiometría estaban los resultados en la guía, ¿está? O sea que desde estequiometría en adelante tienen todos los resultados. ¿Por qué este ejercicio es un ejercicio de tipo parcial? Bueno, ya arrancamos desde que ustedes tienen que plantear y balancear la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que está reaccionando? Sulfuro ferroso, una sal binaria, sería, ¿sí? Anión sulfuro, catión ferroso, el anión sulfuro, estado de oxidación -2, catión ferroso +2, hacemos el cruce, los dos se simplifican y nos quedamos con esta sal. ¿Cómo nos damos cuenta que es una sal binaria? Por el nombre que tiene, sulfuro ferroso, ¿sí? La terminación uro nos estaría delatando que la sal es binaria y no es un oxosal. Se combina con ácido clorhídrico, un hidrácido, ¿sí? Hidrógeno, cloro, para dar como resultado sulfuro de hidrógeno, un hidruro no metálico, ¿sí? Y el cloruro ferroso que queda formado en la reacción, queda disuelto luego en el medio, ¿sí? Porque es una sal soluble. Cloruro ferroso, nuevamente, de terminación uro, nos estaría delatando que se trata de una sal biatómica, ¿sí? Perdón, no biatómica, sino binaria. Tenemos anión cloruro con una carga de -1 y el ferroso con un estado de oxidación de +2, hacemos el cruce y tenemos como resultado la sal binaria que vemos acá. Una vez que escribimos la reacción, como les decía, por el momento no me voy a poner muy enquisquillosa con los estados de agregación, pero ya nos vamos familiarizando un poquito, ¿sí? Con los estados. Si el ejercicio les dice que el sulfuro de hidrógeno, en este caso, dice que se desprende y se mide en condiciones normales de presión y temperatura, o sea que ustedes pueden saber sin problema que se trata de un gas, ¿sí? Vemos el balance. Comenzamos por todo lo que no es hidrógeno y oxígeno. En este caso oxígeno no tenemos, así que dejamos el hidrógeno para el último. Hierro, un hierro, perdón, un azufre, y acá tendríamos un cloro, dos cloros, o sea que tenemos que poner un 2 estequiométrico acá. Y tenemos dos hidrógenos, o sea que muy simple queda balanceada. Una vez que tenemos eso, volcamos los datos. ¿Qué nos piden? Hallar la pureza de una muestra, fíjense que dice muestra de sulfuro ferroso y nos piden la pureza. ¿Eso qué quiere decir? Ya nos está dando la pauta a nosotros de que el sulfuro ferroso que pusimos en la reacción no es un sulfuro ferroso que está puro, no es una muestra pura, sino que va a haber un cierto porcentaje, que es el que nosotros tenemos que averiguar, que va a ser efectivamente sulfuro ferroso puro, y va a haber un cierto porcentaje que va a ser impureza. ¿Está? Sabiendo que al tratar 1,22 gramos de ese sulfuro, obviamente estamos hablando de la muestra, es decir, de la muestra impura. Esta masa que tenemos acá, este 1,22 gramos, se refiere al sulfuro ferroso más las impurezas, o sea, al 100% de la muestra, ¿sí? Cuando lo tratamos con el ácido clorhídrico, se desprenden 236 mililitros, dividimos por 1000, 0,236 litros, en condiciones normales de temperatura y presión, quedando, bueno, disuelto el cloruro ferroso, ¿sí?
Acá, como vamos a trabajar con estos dos compuestos, hemos calculado ya de paso los pesos molares, así en el caso de que los necesitamos, los tenemos disponibles. Noten lo siguiente, no tenemos cantidades arbitrarias de ambos reactivos. Por lo tanto, en este caso, no necesitamos calcular reactivo limitante y en exceso, ¿sí? Vamos a trabajar directamente con el sulfuro ferroso. ¿Qué pasa acá? Nosotros este 1,22 que tenemos acá, ya dijimos que era la muestra impura, es decir, el sulfuro ferroso más las impurezas. Entonces, este 1,22 que yo tengo acá, no lo podemos usar para nada, ¿está? Porque ya sabemos que esto es muestra impura, y lo que participa de la reacción es solamente el compuesto puro. Entonces, este 1,22 para lo único que me va a servir es para calcular la pureza de la muestra al final de todo, ¿sí? No lo puedo usar para nada. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces me pasa que ustedes comiencen el ejercicio, como hay una tendencia por comenzar los ejercicios por los reactivos, me empiezan a trabajar con este 1,22 y si ustedes me plantean una regla de tres simples, utilizando este 1,22 y me preguntan alguno de los productos, lamentablemente va a estar mal. ¿Por qué? Porque esta masa es masa de puro más impuro. Y entonces no toda la masa va a participar de la reacción. Entonces cuando ustedes me usan este 1,22, ya desde el vamos tenemos un error conceptual, ¿sí? Entonces, esto no lo puedo tocar hasta el último. ¿Por dónde empiezo? Y bueno, empecemos por donde tenemos una mayor cantidad de datos. Arranquemos por el sulfuro de hidrógeno. Sabemos que lo que estamos obteniendo es este volumen en estas condiciones. Nosotros podemos calcular los moles. ¿Qué es lo que sabemos? Que en estas condiciones, 22,4 litros representa un mol. Entonces, este volumen representan estos moles de sulfuro de hidrógeno. De ahí a los moles los puedo pasar a masa, que es lo que tenemos acá. Un mol de sulfuro de hidrógeno sabemos que tiene una masa de 34 gramos. Los moles que hemos obtenido a partir de la reacción tienen esta masa. Leemos ahora qué es lo que nos dice la reacción y relacionamos un compuesto con el otro. La reacción nos dice que un mol de sulfuro de hidrógeno, que tiene una masa de 34 gramos, se obtiene a partir de un mol de sulfuro ferroso con una masa de 87,92 gramos. Esta masa que tenemos acá, que nosotros hemos obtenido, bueno, se obtuvo a partir de ¿qué masa de sulfuro ferroso? Hacemos la regla de tres simples y obtenemos la masa de sulfuro ferroso. Nuevamente, estas son tres reglas de tres simples, ¿sí? ¿Lo podríamos haber hecho más corto? Sí, por supuesto. Lo podrían haber hecho, si quieren, en una o dos reglas de tres simples. ¿Va a estar bien? Si las relaciones están bien planteadas, no va a haber ningún problema. ¿Está? Perfecto. Como acá dice Camila, ¿se puede obtener en una sola cuenta? Sí. Nosotros con el profe hemos por ahí disgregado un poquito más los cálculos para aprovechar también y que ustedes vean en el medio todas las relaciones posibles entre los distintos compuestos, pero lo pueden hacer más corto, no hay ningún inconveniente. Entonces, fíjense, esta masa que nosotros obtuvimos acá es una masa que es más pequeña que la masa que nosotros pusimos. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque la masa que nosotros pusimos, nuevamente, es el sulfuro ferroso más las impurezas. En cambio, esta masa que nosotros derivamos a partir de la reacción es la masa del sulfuro puro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Nuestro 1,22, nuestro compuesto puro más impurezas, representa nuestro total de 100%. De ese 100%, la masa de sulfuro ferroso puro, ¿qué porcentaje representa? Y eso nos da como resultado 75,93, que es la pureza de la muestra. Fíjense que acá hemos planteado la regla de 3 de la pureza, como por ahí ustedes la entienden un poquito más fácil y no hay ningún problema, ¿está? Cuando se presenta el inconveniente, recuerden que se presenta si yo les hubiese preguntado cuánta masa de muestra impura nos hubiera hecho falta. Entonces, y les hubiera dado, por supuesto, la pureza de datos.
Entonces, en ese caso, lo que ustedes obtienen es el 75,93, el 100%, que sería la muestra impura, ¿qué masa representaría? Por alguna razón, cuando uno les pregunta el impuro, es donde se confunden y plantean la regla de 3 de siempre, y bueno, ahí se arma el lío. ¿Está? Pero bueno, se los he intentado resumir lo más claro posible. Espero que se puedan dar cuenta a partir de los datos que tiene el ejercicio. Es clave que lean tranquilos el ejercicio y entiendan cuáles son los datos que tienen. Me parece que se simplifica todo cuando ustedes tienen la oportunidad de colocar los datos debajo de la ecuación. Eso les ayuda a ver un poco más sencillo el panorama y interpretar mejor el ejercicio. Vemos un último ejemplo de este así ejercicio tipo parcial, y ya con esto estaríamos cerrando y estamos en hora. Fíjense, el ejercicio les dice que una blenda, cuidado acá, ¿qué significa la blenda? La blenda es el mineral, es la roca, es decir, es el puro más las impurezas. Contiene un 58,2% de sulfuro de zinc, que es el compuesto puro. Se utiliza para producir ácido sulfúrico de 90% de pureza. Acá vemos un dato de pureza en un producto, que es distinto a lo que hemos trabajado hasta ahora. Los datos de pureza no tienen por qué estar en los reactivos. Es lo más común, sí, pero podemos tener dato de pureza en los productos también. Y nos dicen además que la reacción tiene un rendimiento total de 65,3%. Rendimiento medio bajo, pero bueno. ¿Qué cantidad de blenda? Y acá cuidado, ¿qué cantidad de blenda? O sea, me preguntan por el impuro. Hace falta para producir 1 tonelada de ácido sulfúrico al 90%. Acá hay que plantear la ecuación. Esta ecuación es un poquito complicadita, me parece que la tenían escrita. No me acuerdo si estaba balanceada, pero la tenían balanceada. Lo único es que había algunos reactivos que lo tenían puesto el nombre con letras y ustedes lo tenían que escribir como fórmula. Pero la reacción en sí la tenía, y balanceada también. Terminamos de escribir todo, colocamos los datos. Fíjense, nosotros tenemos el puro, que vendría a representar el 58,2% de la blenda. Este ejercicio es un ejercicio que añadimos con el profe último momento, por eso ustedes no lo tienen en el PDF. Yo, si quieren, después se lo subo aparte como para que lo puedan agregar. 58,2% de riqueza de sulfuro de zinc para la blenda. Ya nos agregamos, ya que estamos, el peso molar, ¿sí?, de sulfuro de zinc, que si no me equivoco debe abarcar el 2 como coeficiente estequiométrico para tenerlo a mano. Y lo otro con lo que trabajamos es el ácido sulfúrico de producto. 98% es el peso molar, y fíjense, estamos obteniendo, o queremos producir, mejor dicho, 1 tonelada de ácido sulfúrico, o sea, 1 por 10 a la 6 gramos. Cuidado con las toneladas, son 1000 kilos, es decir, 1 por 10 a la 6 gramos. ¿Está? ¿Cuál es el tema? Esto que nosotros obtenemos acá, esta tonelada de ácido sulfúrico, es de ácido sulfúrico al 90%. O sea, ácido sulfúrico impuro. Ya hemos visto, ¿sí?, que lo que participa de la reacción es solamente la parte pura. Entonces, no importa que la pureza acá esté referenciada a un producto, es exactamente lo mismo que vimos con los reactivos. Si yo quiero trabajar en base a la reacción, bueno, entonces, a este 1 por 10 a la 6 gramos lo tengo que afectar por el 90% de pureza. Por ejemplo, lo multiplicamos por 0,9 o planteamos la regla de 3 y nos da 9 por 10 a la 5 gramos, que son realmente la masa de ácido sulfúrico puro que va a participar de la reacción. ¿Sí? Nosotros queremos entonces obtener esta cantidad. Necesitamos saber cuánto sulfuro de zinc requerimos. Entonces vemos lo que nos dice la reacción. La reacción nos dice que para obtener 98 gramos del ácido necesitamos 194,94 gramos del sulfuro de zinc. Para obtener
lo que queremos del ácido puro, necesitamos esta cantidad de sulfuro de zinc. Y ahora cuidado, porque viene el rendimiento de la reacción y la pureza. Esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Sulfuro de zinc, es lo que hubiésemos tenido que poner para obtener esta cantidad de ácido si mi reacción hubiera andado bien, si hubiera andado al 100%. El problema es que mi reacción no anduvo al 100, anduvo al 65,3%. Entonces, cuidado con la forma en la que aplicamos el rendimiento acá. Pasa algo similar a los últimos ejercicios de pureza que vimos. Esto que nosotros obtuvimos acá sería para una reacción ¿con qué? Con el 65,3%, que es lo que está pasando ahora. Nosotros vamos a preguntar por el 100%. Fíjense que se aplica el rendimiento al revés. ¿Por qué hacemos esto? Pensemos lo siguiente. Si yo pongo esta cantidad y mi reacción anda al 100%, obtengo esta cantidad de ácido. Pero si pongo esta cantidad de sulfuro de zinc con mi reacción que anda al 65,3%, la cantidad de ácido que voy a obtener va a ser muy inferior a la que yo quiero. ¿Sí? Entonces, como mi reacción por ahí no anda del todo bien, yo necesito poner más cantidad de reactivo por demás, ¿sí? Para poder obtener lo que quiero de ácido, porque hay mucho que en el medio se está desperdiciando, ¿sí? Entonces, pensando en eso, yo ahí puedo decir que esta cantidad de sulfuro de zinc que requiero es para la reacción que anda al 65,3, pero yo tengo que poner de más, ¿sí? Entonces voy a preguntar por el 100%. Fíjense cómo la cantidad es superior. Al poner esta cantidad entonces de sulfuro de zinc, ahora a mí no me importa que yo voy a perder, ¿dónde estoy? 65, voy a perder el 30 y pico por ciento de lo que puse en el medio. No importa, porque al final de todo, como yo puse reactivo de más, voy a obtener la cantidad de ácido que estoy buscando, que es la condición que me plantea el ejercicio. ¿Sí? Entonces, cuidado porque con esto les pasa lo mismo que la pureza. Ustedes lean rendimiento, aplican la regla de 3 como siempre hacen para el rendimiento, sin pensar un poco a quién se tiene que referir el porcentaje, y entonces ahí es donde meten la pata. ¿Sí? Y una vez que tengo sulfuro de zinc, bueno, esto es lo que ya vimos con la pureza. El sulfuro de zinc que nosotros obtuvimos acá es el puro, o sea que representa el 58,2%. Como a mí me preguntan por la blenda, que es la roca, el puro más el impuro, entonces voy a preguntar para el 100%. El resultado es lo que tenemos acá, que son 4,7 toneladas de mineral. Entonces, este ejercicio lo agregamos con el profe último momento, porque es un ejercicio que siempre nos consultan, porque bueno, es un ejercicio medio malo. Está hasta la pureza, está el rendimiento, pero justo los dos se tienen que aplicar al revés de lo que uno hace normalmente. ¿Sí? Bien, es un poquito más complicado. ¿Está? ¿Dónde tengo lo del nombre? Sí, lo repetimos rápidamente. Acá en el ácido sulfúrico. Lo que quiero que les quede en claro es que si ustedes van a hacer una regla de 3, donde la relación base de la regla de 3 es una relación establecida por la ecuación química, entonces ustedes tienen que sí o sí utilizar cantidades de los compuestos puros. Entonces, acá, en el ácido sulfúrico, nosotros obteníamos o queríamos obtener 1 tonelada del ácido sulfúrico impuro. No podemos utilizar 1 tonelada en la regla de 3, donde vamos a calcular el sulfuro de zinc, porque esta tonelada es ácido sulfúrico impuro. Lo escribo acá al costado. Entonces, si llegara a usar este valor, estaría mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esta tonelada, 1 por 10 a la 6 gramos, lo afectamos por el 90%, ¿sí? Podemos multiplicarlo por 0,9, o podemos decir, este 1 por 10 a la 6 es el 100%, ¿sí? El ácido sulfúrico más las impurezas,
El 90%, que es el ácido sulfúrico puro, ¿cuánta masa es? Y nos va a dar 9 por 10 a la 5 gramos. ¿Sí? Esto que tenemos acá es ácido sulfúrico puro. Y entonces es realmente lo que vamos a utilizar para plantear la reacción, la regla de 3, utilizando los datos de la reacción. Eso es clave, que ustedes se aseguren siempre que en las reglas de 3 que utilizan como base datos de la reacción, empleen compuestos que son puros, ¿sí? O cantidades que son puras. ¿Sí? Para calcular esta pureza, si quieren lo escribimos rápidamente acá abajo, pueden hacer 100%, que es puro más impuro, 1 por 10 a la 6 gramos, y el 90%, que es el puro, ¿qué masa representa? ¿Sí? O multiplican directamente 1 por 10 a la 6 por 0,9. ¿Hasta qué ejercicio? Gracias Camila por recordarme. Con esta información, con lo que hemos visto hoy, pueden resolver todo el resto de los ejercicios de estequiometría hasta el final hasta el último que tienen disponible.